Hola, Pep. Mi nombre es Alfonsina Paz y este va a ser mi trabajo integrador de la materia pedagogía. Antes que nada, quería decirle que decidí realizarlo mediante video porque me pareció muy importante lo que hicimos en el trabajo práctico número 6, que fue la consigna realizar un video, poder grabarnos, porque si nosotros vamos a tratar de vamos a ejercer como docentes, en esta época que nos toca vivir, tenemos que saber usar las herramientas, poder realizar un video, realizarlo en un tiempo determinado, me pareció muy importante y aprovecho esta oportunidad para seguir practicando. Bueno, a la materia la iniciamos con un concepto de lo que es la pedagogía como un conjunto de saberes que impactan dentro del proceso educativo en cualquiera de las dimensiones que se tenga y que se esté desarrollando, cualquiera sea el campo disciplinar o materia. En ella se produce lo que es la comprensión y la organización de la construcción del sujeto y de la cultura que ese sujeto está atravesando, con el acompañamiento del docente. Entonces podemos decir que la pedagogía está en todo el proceso en todo el proceso educativo, en todo el proceso pedagógico, que está formado por hechos educativos y que la pedagogía los estudia y lo engloba para luego poder aplicarlo a las leyes de la educación de ese momento. Continuamos también analizando que la pedagogía la tomamos tanto como una ciencia como la tomamos como arte. ¿Por qué la tomamos como ciencia? Porque es una ciencia que tiene su objeto y su sujeto de estudio. Y a la vez también porque se relaciona con otras ciencias como ser la sociología, la psicología, la historia, la antropología. El objeto de estudio va a ser la formación de este sujeto que aprende, este sujeto que el alumno que va a ir creando una conciencia por sí mismo para poder aprender o incorporar los conocimientos que ese docente va a ir impartiendo. Este tema de los sujetos, del sujeto alumno y luego el profesor, lo vimos también a continuación, que ya lo voy a mencionar. Luego también decimos que la pedagogía es un arte porque cada uno de los docentes cuando realiza el acto cuando estamos dentro de lo que es el proceso educativo, ponemos nuestra impronta y a la vez transmitimos experiencias, conocimientos, valores, recursos. Cada docente cuenta con esos recursos y a partir de ahí transforma y construye los saberes que está impartiendo, usando las distintas herramientas y recursos tecnológicos. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, cada uno va a ir poniendo su impronta, tanto el docente como el alumno, que van a estar insertos en un contexto. Avanzamos la materia y analizamos lo que es el rol del profesor y el rol del alumno, que como dijimos en este proceso de enseñanza-aprendizaje están ambos sujetos insertos en el contexto. Empezamos con el rol del profesor, que vimos que fue un rol que cambió, es un rol el rol del docente cambió junto con el paradigma educativo, que hoy está centrado en el aprendizaje y no en el profesor como estaba centrado antes. El docente ya no es el dueño absoluto del saber, sino que su tarea está en orientar a través de su planificación las actividades que se van a ir desarrollando en este proceso luego del cual el alumno va a poder ir elaborando ese conocimiento y elaborando ese aprendizaje. Vimos diferentes roles del profesor en las distintas etapas. Antes de la instrucción, lo que tenía que hacer el profesor era planificar y diagnosticar. Luego, mediante la instrucción, tenía que ser un mediador entre el alumno y el conocimiento para acompañar a ese aprendizaje y para que ese aprendizaje sea significativo. Y después el profesor el rol que tiene que cumplir es recuperar esos conocimientos, transferirlos y evaluarlos.
teniendo en cuenta las instancias de evaluación y el proceso por parte del alumno. Todo lo que también vimos en lo que es el rol del profesor, todo lo que es la interacción con el alumno, también vimos lo que es la innovación educativa, y que traigo estos puntos porque también cuando tuvimos que reflexionar, cuando tuvimos que realizar nuestro trabajo, también nos permitió reflexionar cómo esto no solo cambió hace unos años, digamos, cuando cambió el rol del docente, sino que cambió ahora con la pandemia, y cómo esta interacción con los alumnos se cambió, cómo cambió todas las innovaciones tecnológicas, todo lo que hubo que aprender a usar, como le digo ahora mismo, el tema de poder realizar un video, de como docente tener que aprender a realizar un video, aprender a impartir los conocimientos a distancia. Todo eso impactó en las formas de ejercer la docencia, lógicamente. Otra cosa que me llamó mucho, que me impactó mucho, todo lo que es el estrés y la salud de los docentes. Yo lo tengo muy presente porque mis padres, los dos son docentes, entonces la verdad que el estrés que implicó también esta época de pandemia es fundamental, y muchas veces no se tiene en cuenta por lo que pasan a veces los docentes y no tienen contención. Bueno, continuamos la materia, no me quiero extender, continuamos la materia en lo que es el rol del alumno, o sea, lo que es el sujeto, el alumno, teniendo en cuenta que su rol también se modificó. Ahora el alumno es el centro del planteamiento educativo, es una persona que tiene que estar implicada en el proceso, que puede construir el conocimiento de una manera significativa. Su rol pasó de ser un rol pasivo a un rol activo. No es esa caja vacía que había que llenar, sino que tiene todo un rol activo en la construcción de su conocimiento. El alumno tiene que poder construir estos conocimientos, obviamente con los recursos y con la ayuda que le tiene que proporcionar el profesor. Tiene que lograr procesar esa información, construir la información y otorgarle significado. Para esto, o sea, para que el alumno pueda realizar esto, es que el docente tiene que emplear los recursos, las herramientas, y tener en cuenta también las variables que influyen en cada alumno. Eso es lo que veíamos en el texto del alumno, que el alumno es un sujeto que está inserto en un contexto, un sujeto que tiene etapas madurativas, que están inserto en un determinado contexto. Entonces, bueno, el profesor tiene que tener en cuenta todo eso. Pero, bueno, como vemos, el alumno ya tiene un rol activo. También durante el transcurso de la materia, y relacionado, me parece, mucho con esto del profesor, el alumno, vimos el video y lo vimos desde la pedagogía. O sea, yo ya lo conocía a Another Brick in the Wall, pero lo vimos desde el lado de la pedagogía, y creo que tiene que ver mucho con todo este cambio que hay ahora, y que ojalá nosotros como docentes también podamos continuarlo, de que la escuela no es solamente para a un alumno que tenía sus cualidades, que tenía sus particularidades, volverlo igual a todos, sino que como docentes podamos cambiar eso. Muchos, como yo, por ejemplo, estudié en instituciones muy cerradas, y que todo eso tiene que también ir cambiando. Continuamos el desarrollo de la materia con el texto de Daniel Brolowski, que él nos dice de que así como la filosofía es la madre de todas las ciencias, la pedagogía es la madre de las ciencias de la educación, de las ciencias y disciplinas de la educación. Habla respecto a que el docente tiene que tener un vocabulario, que tiene que ser un vocabulario que tiene que ser técnico, pero a la vez tiene que ser sencillo, que se pueda entender, que el alumno pueda entender. Nos habla de que la pedagogía, lo que se espera con la pedagogía es que reconozcamos en las cosas de todos los días los problemas profundos y complejos, que a través de la pedagogía nosotros como docentes podamos ver los problemas de todos los días y
poder entenderlo, que podamos reflexionar sobre la educación, reflexionar sobre la escuela en la que estamos impartiendo, en la que estamos enseñando, sobre la escuela, sobre el sentido de educar, sobre la justicia educativa, sobre los rituales educativos que tiene cada una de las instituciones, que a la vez, como podemos reflexionar, lo podemos intentar transformar, podemos poner nuestra impronta como docentes. También estudiamos lo que son los modos de pensar la educación, que vimos los 3 modos, las 3 racionalidades de pensar la educación, la tradicional, que vimos el orden fundante, vimos la crítica sociopolítica, que lo que hacía era criticar el orden fundante al decir que en realidad existe un disfraz de igualdad cuando no la hay, que pone el ejemplo del guardapolvo blanco, que por ahí se trata de que todo sea lo mismo cuando en realidad no lo es, y que muchas veces eso hace que las diferencias, que muchas veces la escuela hace que las diferencias se incrementen más al tratar de igualar. Luego vimos la crítica cultural subjetiva, que esta crítica lo que dice es de que al tratar de igualar en realidad se está homogeneizando y se están perdiendo ciertas diferencias, ciertas particularidades de cada una de las culturas, que serían muy enriquecedoras. Bueno, continuamos la materia con con 2 materiales de lectura, uno que era la educación ayer, hoy y mañana, que habla respecto a la educación. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿Para qué? ¿Por qué? La educación como un fenómeno amplio, como pensar qué es lo natural, cómo es esa educación, entender que la escuela que tenemos, que hoy conocemos, es una escuela que no fue siempre así y no va a seguir siéndolo. Yo creo que todos podemos entender esto, digamos, a partir también del momento que nos tocó vivir. La escuela que nosotros conocimos en el 2019 no es la escuela que conocemos en el 2021, ni que vamos a conocer el año que viene. Entonces todo esto nos ayuda a pensar, toda la pedagogía nos ayuda a pensar respecto a eso. A la vez también cómo pensar y cómo construir una escuela mejor, teniendo en cuenta que la escuela, digamos, es un centro que a la vez de ser un centro educativo cumple muchas otras funciones que no es solamente la función pedagógica. Es un centro, la escuela es un centro socioeducativo y comunitario, y entenderla desde ese lado. Bien, y luego por último terminamos la materia estudiando el diseño curricular, estudiando qué es un diseño curricular y cómo armarlo. Y a la vez, dentro de este texto, que era el diseño curricular, se ven también, dentro del mismo, trata ciertas materias como ser lengua, como ser matemática, en qué forma están insertas en el currículum general. Lo que nos dice este texto y lo que estudiamos en el diseño curricular es que el diseño curricular es un elemento esencial de los sistemas educativos institucionales. Nos explica cómo realizar un diseño curricular. Bueno, saber que a la vez el diseño curricular está inserto dentro de todas las leyes educativas, y a la vez también que cuando se arman los diseños curriculares en relación a un determinado gobierno, a un determinado país, hay unos ciertos objetivos que se pretenden cumplir, y que actualmente, y eso va cambiando, fue evolucionando con los años, de que se trata de que se tenga en cuenta cada vez más la diversidad. Por eso podemos observar que los diseños curriculares son diferentes en cada uno de los países, por ejemplo tomando Latinoamérica, pero de todo el mundo, y a la vez también son diferentes en relación a las épocas. Ahí nos da la idea de poder ver diseños curriculares de épocas anteriores, y ahí nos vamos a dar cuenta de los distintos objetivos que se tenían. Podemos ver que para realizar un diseño curricular tenemos que realizar un diagnóstico, tenemos que tener en cuenta la psicología educativa la psicología evolutiva actual, las nuevas teorías. Tenemos que tener en cuenta la didáctica,
O sea, tenemos que tener en cuenta todas esas ciencias, tenemos que tener en cuenta el contexto para el cual se está generando ese diseño curricular y para el cual lo vamos a aplicar. Tenemos que tener en cuenta la diversidad, tenemos que tener en cuenta los objetivos generales también. Luego habla de ciertos retos, que tenemos el reto de la calidad, la calidad que esta sociedad exige, cómo los diseños curriculares generales a la vez que van a ser aplicados en distintos contextos, como todo en la materia. Yo creo que siempre lo fundamental es el tema de lo del tener en cuenta siempre el contexto. Y luego también, también tener en cuenta que si esto va a provocar un cambio, si en realidad se están provocando cambios, reformas, innovaciones. Entonces, siempre se dice, digamos, en el texto que es fundamental que el diseño curricular se convierta en un agente de cambio. Y bueno, ya como para ir cerrando, como a modo de conclusión, yo creo que lo más importante que me queda de la materia es el tema de este cambio de roles tanto del alumno, tanto del profesor, la importancia del profesor y la importancia de la formación del docente, que no es solamente una persona que está parada ahí repitiendo algo de un libro que alguien ya hizo. Yo soy abogada y creo que en mi carrera nos acostumbramos a repetir, no a realizar, no a construir nosotros como alumnos el conocimiento, que eso luego en el ejercicio profesional a mí me costó mucho. Y creo que eso es fundamental, de que ahora haya formación docente, que ahora la formación docente sea tan importante. Yo me quedo con una frase de Freire, de los que vimos al comienzo de la materia, que analizamos los objetivos y las frases, y a la vez analizamos 20 frases de Freire. Yo me quedo con la frase de Freire que dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Me quedo con eso, que creo que como docentes es un desafío y que también como alumnos es un desafío, porque nos pone a todos en un rol muchísimo más activo, con muchísima más conciencia de la tarea que estamos realizando, y que a través de eso, que cada uno de nuestros granitos de arena, podemos construir una sociedad y podemos aportar a la sociedad de una forma mucho, mucho mejor. Y bueno, profe, yo le quería agradecer siempre la buena predisposición de contestarnos todo, corregirnos todos los trabajos al toque. Así que bueno, ese es mi trabajo. Muchas gracias.